Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a a hacer una oración. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias por el tiempo que hoy nos permites compartir aquí juntos como hermanos. Agradecemos porque no hay mejor lugar en el cual nosotros podamos estar que en tu casa. Rogamos, Señor, que en esta tarde tu nombre sea glorificado, que me uses de tal manera que mis hermanos puedan ser animados, pero también exhortados, así como lo hiciste al yo estudiar este versículo, que fui animado y exhortado, que ellos también puedan serlo. Te ruego, Señor, que también aquellos que no te conocen, que la luz de Jesucristo alumbre en sus corazones, de tal manera que puedan amarte de todo corazón y servirte, servir al único Dios verdadero. Damos gracias, oramos todas estas cosas en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, es para mí un gran gozo tener la oportunidad en esta tarde de compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar yendo al capítulo 8 de Romanos. Nuestro foco hoy será el versículo 28. Sin embargo, vamos a leer del versículo 1 en adelante para tener un poco de contexto. Romanos capítulo 8. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la carne, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y llegamos al versículo 28, que es el texto que hoy nos estaremos enfocando, que dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, este capítulo nos narra, o Pablo nos enseña acerca de vivir en el Espíritu. En el capítulo pasado, en el capítulo 7, Pablo habla acerca de la pecaminosidad o del pecado que aún mora en él. Ahí encontramos, de hecho, este famoso texto que dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí en el capítulo 8, la preocupación del apóstol Pablo es pastoral, al decir que él es miserable, ay de mí, ay del pecado que vive en mí, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pablo les está diciendo a sus lectores, a la luz del recordatorio anterior de su continua pecaminosidad, ahora deben recordar su aceptación, inmunidad y seguridad que ellos tienen en Cristo, como nos enseñó el hermano Esron temprano. Al examinarnos durante el día y ver nuestros pecados, podríamos encontrarnos en esperanza. Y Pablo aquí da la esperanza. Y si vemos el versículo 1, él dice: Ahora pues, después de haber visto todas estas cosas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es interesante que aquí Pablo hace una distinción. Pablo no lo deja hasta ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Todas las personas. No, dice: los que no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son aquellos que andan conforme al Espíritu, los que no encontrarán ninguna condenación por este pecado en el cual Pablo describe anteriormente. Entonces, al entender que no todos cuentan con este consuelo, podemos también tomar el versículo 28 y ver, ok, donde nos dice Pablo: y sabemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí podemos entonces entender que no todas las personas aman a Dios. Es de hecho raro encontrar que alguien diga que no cree en Dios o que no ama a Dios. Más bien, es muy común ver a que la gente diga que ama a Dios o que cree en Dios. Es más raro encontrar que alguien que profese ser ateo. Esto por razones, bueno, usualmente es porque tiene miedo a lo que vayan a decir su familia religiosa, o también puede ser que tengan temor de que aquel Dios en el que ellos crean sea realmente real, porque realmente no creen en él. Tienen una idea, pero no creen realmente en este Dios que profesan ellos fe. Pero es un hecho también que todas las personas quieren ir al cielo. Ninguno quiere ser castigado, por lo tanto afirman que ellos aman a Dios o que ellos creen en Dios. Pero ¿es esto real? ¿Ellos aman ellos a Dios? ¿Aman ellos al Dios verdadero o aman una idea de Dios? Por eso es necesario que nosotros examinemos y entendamos que estas promesas que nosotros encontramos aquí no aplican para todas las personas. Y es mi intención en esta tarde que vayamos acerca de este versículo, no con un enfoque que usualmente escuchamos, porque realmente este versículo es muy popular. La gente lo usa mucho y dice: bueno, yo amo a Dios, entonces todo me va a salir bien. Pero el enfoque que quiero dar o la diferencia que quiero que ustedes vean es que no todas las personas realmente aman a Dios. Entonces, la enseñanza de esta noche, de esta tarde, lo voy a resumir en 3 puntos. Uno, ¿quiénes son aquellos que no aman a Dios? Segundo, ¿quiénes son aquellos que aman a Dios?
Y tercero, vamos a enfocarnos ya en la parte B del versículo, que es que todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yendo al primer punto, ¿quiénes son aquellos que no aman a Dios? La respuesta podría ser muy sencilla. Podríamos decir, ok, sí, los impíos son los que no aman a Dios. Y sí, ciertamente, ¿verdad? Aquellos que nosotros consideramos como impíos, que son aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, estos no aman a Dios. Son aquellos que piensan en las cosas de la carne, que se deleitan en las cosas de la carne. Estos son los hijos del mundo. Como vemos incluso en la parte, en los versículos 5, del 5 al 8 de este mismo capítulo que acabamos de leer. Vamos a esos versículos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué les caracteriza? Bueno, como les dije anteriormente, los caracteriza una vida en la carne. Viven en el pecado, aman el pecado, se deleitan en el pecado. Aquí también caen aquellos que son ateos prácticos, ¿verdad? No solamente podemos tirar al basurero, por así decirlo, poner en la mesa aquellos que nosotros consideramos impíos, que realmente nosotros vemos que no, esas personas no aman a Dios, pero puede que algunas personas externamente parezca que aman a Dios verdaderamente, pero no son más que ateos prácticos. ¿Y qué son los ateos prácticos? ¿O qué es el ateísmo práctico? Son personas ateas en la práctica, que suena muy, muy sencillo, pero podemos resumirlo o podemos entenderlo de una manera mejor si nosotros vamos a las escrituras. Entonces, vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice así, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos o con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos son los ateos prácticos, aquellos que con su boca profesan conocer a Dios, profesan amar a Dios, pero sus frutos son totalmente opuestos a su profesión de fe. Entonces, si nosotros listamos características de aquellos que no aman a Dios, ya hemos visto algunas. Aman el pecado, se deleitan en el pecado, también tienen una profesión externa de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que aman su justicia propia, no aman la justicia que tenga que ver con Dios. Por lo tanto, hacen obras para alcanzar el cielo. Así como, por ejemplo, los descendientes de Noé, cuando intentaron con la torre de Babel alcanzar el cielo, pero con sus obras no pudieron hacerlo. O así como los fariseos que buscaban ser justificados por la obediencia a la ley y a las leyes que ellos añadían. No aman a Dios, sino que se aman a sí mismos. Y esto es evidenciado en la vida que ellos viven. Ahora bien, otra característica que podemos encontrar nosotros en aquellos que no aman a Dios es que temen a los hombres y no temen a Dios. Vamos a ir a Romanos, vamos a estar viendo varios versículos porque tengo varias características que quiero que veamos en la misma escritura donde las encontramos. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 18. Estamos hablando ahora de aquellos que temen a los hombres, pero no temen a Dios. Romanos 3, 18 dice así, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estas personas que no aman a Dios no le temen. ¿Por qué? Porque no creen que hay un Dios que está viendo todo lo que ellos hacen. No creen que hay un Dios al cual ellos tienen que rendir cuentas.
Entonces, una característica de estas personas, como dije, es que temen a los hombres y no temen a Dios. Y ahora todas estas características, tal vez usted las vean así, son muy obvias, pero son cuestiones que nosotros debemos considerar y debemos también dar a conocer a aquellas personas que están todavía en su sueño de muerte para que vean que todas estas cosas son evidencia de que ellos realmente no son hijos de Dios y que son realmente cosas que también demuestran que, que no le aman a Él. Entonces, encontramos más descripciones, de hecho, acerca de estas personas en Segunda de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5. Vamos a ir a esa carta también. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Aquí Pablo le advierte a Timoteo del carácter de los hombres en los posteriores días. Sí, son falsos maestros, pero también es un carácter que encontramos en aquellos que no aman a Dios. Entonces, al reconocer estas cosas, ya podemos ver de que hay una diferencia, o sea, aquellos que aman a Dios y aquellos que no aman a Dios. Hemos visto algunas características de aquellos que no aman a Dios, pero ahora vamos a ver cuáles son las características o qué es lo que caracteriza a aquellos que realmente aman a Dios. Y si realmente amamos a Dios, debemos comprender que nosotros no amamos a Dios porque nosotros hicimos que este amor se creciera en nosotros. Sabemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice la misma palabra. No es que nació en nosotros, no es que de nuestra propia voluntad decidimos amar a Dios y seguir a Cristo. No, fue una obra que Dios hizo en nosotros. Entonces, al entender esto, podemos ir a través de las características. Igual manera, de la misma forma que podríamos tener una respuesta corta como en la primera pregunta, de decir, sí, son los impíos, podríamos también decir, ok, sí, son los hijos de Dios, aquellos que aman a Dios son los hijos de Dios. Pero debemos también ir a través de estas características y ver qué es lo que caracteriza o debería caracterizar a alguien que verdaderamente es hijo de Dios. Y es mi intención con esto que nos examinemos. Con todas estas características que vamos a ver, no quiero decir que si somos faltos en alguna característica ya no somos hijos de Dios o realmente no le amamos, pero sí es necesario que nos examinemos y veamos si estamos andando como debemos hacerlo. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué los caracteriza? Número uno, y muy básico, meditan en la ley de Jehová. Para ellos, la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi caminar. Es una lumbrera con el cual ellos son alumbrados para su caminar cristiano. Esto es básico, ¿verdad? Cualquier persona dice, no, sí, es obvio que una persona lee la palabra de Dios, pero no solo lee, medita en la palabra de Dios, es su delicia. Encontramos nosotros delicia en la palabra de Dios, meditamos realmente en la palabra de Dios, porque hay una diferencia muy grande entre meditar y leer. Decía un puritano, Thomas Watson, que cuando uno lee, cuando uno medita, es como sacar el néctar, el jugo que nosotros realmente vemos en la palabra. Muchas veces leemos muy superficialmente para salir del paso, pero un cristiano verdadero ama la palabra de Dios. Otra característica básica también es que un cristiano ora a Dios. Un hijo de Dios o alguien que ama a Dios, ora a Dios porque sabe que depende enteramente y totalmente de Él. Por lo tanto, ora fervientemente. ¿Para qué? Para no entrar en tentación y para ser guiado por Él. Otra característica muy importante también
es que aquellos que aman a Dios también aman a sus hermanos. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ahora, ¿qué implica amar a un hermano? Implica amar a un hermano, preguntarle cómo está, cómo estuvo su trabajo, tener 15 minutos de conversación durante un domingo. ¿Es eso amar a un hermano realmente? ¿O qué es lo que significa que nosotros amemos a nuestros hermanos realmente? Vemos aquí, vean, el apóstol Juan es muy claro. Juan es muy claro aquí. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, es una evidencia de nuestra salvación, de que nosotros amemos a nuestros hermanos, que amemos a la esposa de Cristo. Y nosotros amamos a nuestros hermanos orando por ellos, primeramente, ¿verdad? Si nosotros oramos por ellos, realmente mostramos interés en que tengan, por ejemplo, victoria en sus tentaciones o en sus aflicciones. Debemos nosotros ser intencionales en ver cómo están las vidas espirituales de nuestros hermanos. Debemos preocuparnos por ellos y no nos preocupamos por ellos si no les preguntamos a ellos cómo están caminando, cómo va su vida espiritual, cómo está tu devoción. De hecho, las mismas características que vimos anteriormente aplican para esta también. ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida de oración? Estas son cosas que son muestras del amor que nosotros tenemos a nuestros hermanos. También vamos a leer. Perdón, sí, esta es una de las características. Amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces ya vimos que no podemos simplificar el amor a nuestros hermanos por un amor meramente superficial, ¿verdad? Porque puede ser que sea nada más, ok, sí, el domingo ya el hermano está bien. Debemos ser intencionales porque son hermanos. Y la manera en que demostramos nuestro amor por ellos es cuando nosotros velamos por ellos, nos interesamos por su vida, no solamente material, sino también espiritual. Así es que nuestro amor por nuestros hermanos se ve manifestado no solamente en orar por ellos, sino también en servirles, en ver cómo nosotros podemos ser de utilidad para ellos también. Pues el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros, los cuales podemos usar para bendición, y son de hecho para bendición de la iglesia, para bendición de nuestros hermanos. Otra característica de aquellos que aman a Dios es que guardan sus mandamientos. Vamos a ir aquí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2, capítulo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros le conocemos, nosotros guardamos sus mandamientos. Y los mandamientos que son para los hijos de Dios son gravosos. No, los mandamientos no son gravosos, como lo dice también la misma palabra. Otro versículo dice, si me amáis, ¿qué pasa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en Juan 14:15. Voy a leer otro pasaje para ustedes, esto no tienen que buscarlo. Esto está en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A mí me encanta cuán claro es esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego le pregunta a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y ahora vean el contraste, la diferencia. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el que no, una manifestación de que alguien no ama a Dios es que no guarda sus mandamientos. Y una manifestación de que alguien ama a Dios es que guarda sus mandamientos. Esto realmente tal vez muy sencillo, ¿verdad? O muy claro. Y a mí me encanta cómo el Señor ha dejado cosas tan claras para nosotros que cualquier persona puede comprenderlas. Y usualmente son las que se relacionan, como dice la confesión, a estos temas acorde a la salvación, acorde a las cosas que nosotros necesitamos comprender, que son de vital importancia. Ok, otra característica de aquellos que aman a Dios es que también amamos a Cristo. ¿Y por qué amamos a Cristo? Bueno, porque Él es Dios. Primera de Pedro 2:7. Vamos a ir ahí, Primera de Pedro 2:7. El hermano Ederson ya predicó en este pasaje, es uno de mis favoritos. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mientras que Cristo es la cabeza del ángulo para aquellos que le desechan, para los creyentes, para los que aman a Dios, para los hijos de Dios, Él es precioso. Este gran valor. Cristo es de gran valor para los cristianos. Es la perla y el tesoro más preciado del creyente. Le amamos a Él porque es nuestro Salvador, aquel que nos ha reconciliado con Dios, que ha llevado nuestros pecados en la cruz y nos ha salvado y reconciliado con Dios. Otra característica de un hijo de Dios es que no se avergüenza del Evangelio. Por tanto, lo predica constantemente. Si nosotros no nos avergonzamos o si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, puede que desaprovechemos oportunidades de predicar el Evangelio. Por lo tanto, si amamos a Dios, nosotros también debemos predicar el Evangelio. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, capítulo 16. Perdón, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si nosotros amamos a Dios, anhelamos que aquellas personas que andan en su sueño de muerte escuchen las buenas nuevas del Evangelio también, porque nosotros también estuvimos allí antes y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos permitió escuchar este Evangelio para poder conocer quiénes éramos nosotros, pecadores, y también conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que los creyentes, por eso es que los que aman a Dios predican el Evangelio. Otra característica también que podemos ver, aunque podemos encontrar de aquellos que aman a Dios, son es que son moralmente agradables. Y vamos a ir al Salmo 15 para esto. Este salmo nos habla acerca de aquellos que habitarán en el monte santo de Dios. Y vamos a ver algunas cosas que caracterizan a aquellos que son hijos de Dios, o que tienen que caracterizar a los que son hijos de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyo servil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Perdón. En primera instancia, este salmo nos habla de Cristo, pero también nos hablan de características que podemos encontrar en aquellos que habitarán con Dios, tanto en iglesia como en los cielos. O sea, aquellos que son parte del pueblo de Dios. ¿Cuáles son unas de estas? No vamos a profundizar mucho en esto porque vamos siguiendo en la línea de características, pero vemos que son íntegros, andan en integridad, hacen justicia, hablan verdad en su corazón, no calumnian con su lengua, y esto incluye chismes, incluye los daños, ¿verdad?, hacia otras personas. No hace mal a su prójimo, que realmente se relaciona con lo que vemos anteriormente, que no calumnia con su lengua. Usualmente nuestra lengua puede ser utilizada para hacer mal a nuestro prójimo. Ni admite reproche contra su vecino, aquel que, de- que aquel a cuyos ojos el vil, que el malvado es menospreciado, pero también se caracterizan por honrar a aquellos que temen a Jehová. Entonces son moralmente agradables. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más encontramos en aquellos que son hijos de Dios? También se oponen a la corriente de este mundo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Vamos a leer desde el 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, que es la misma que nos habla Pablo en el capítulo 8, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira cuando estábamos en la corriente de este mundo, que quiere decir lo opuesto, que ahora que no vamos en la corriente de este mundo, ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios y por lo tanto le amamos a Él. Otra característica es que no aman al mundo, ni se aferran a Él. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él el amor del Padre si amamos a este mundo. Otra característica es que ellos viven para Cristo, no viven para sí mismos. Alguien que ama a Dios entiende de que Él ya no vive para Él, sino que vive para Cristo, como Pablo también lo decía en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, hemos visto muchísimas características, o tal vez no tantas, hemos visto varias características y todavía podemos profundizar e incluso listar muchas más. Pero lo que tenemos que hacer con estas características es, como dije cuando inicié a listarlas, debemos examinarnos y ver si nosotros realmente estamos, o sea, si somos hijos de Dios, estamos nosotros amando a Dios y este amor se manifiesta en las cosas que antes hemos dicho, servimos a nuestros hermanos, no seguimos la corriente de este mundo, predicamos el evangelio, somos moralmente agradables, amamos a Cristo, son los mandamientos de Dios un deleite, delicia para nosotros, o son gravosos. Todas estas cosas debemos meditarlas y debemos también entenderlas para que así podamos hacer un autoexamen o una examinación correcta y ver si estamos andando como debemos. También debemos entender, hermanos, que no vamos a alcanzar perfección. Es un hecho. Pero es esperado de un hijo de Dios o de alguien que ama a Dios. Es esperado que un creyente busque ser conformado cada vez más a la imagen de su Salvador. Es esperado que busque la santidad. Entonces, esforcémonos por
por perseguir estas cosas. Esforcémonos y animémonos los unos a los otros para andar de esta forma. Muy bien, ahora en tercer lugar, vamos a ir a la parte B de este versículo. Volvamos a Romanos capítulo 8. Ahora, entendiendo cuál es la diferencia o para quién aplica esta promesa, ahora podemos leer esta promesa y entender que no todos aman a Dios, que esta promesa aplica para aquellos que realmente aman a Dios. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman, ya entendemos quiénes son los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Debemos recordar también que no es por nuestras fuerzas que el amor hacia nuestro Señor prevalece. Es por el mismo amor suyo y por su poder que podemos seguirle amando. Es Él quien nos persevera al final. Esta conclusión encierra una anticipación, porque el juicio humano contradice esto al pensar que Dios no escucha nuestras oraciones porque permanece en nuestras aflicciones. El apóstol dice que si bien el Señor no nos socorre enseguida, jamás nos abandona, convirtiendo para nuestra salvación lo que parece ser contrario a ella. Que todas las cosas ayudan a bien, después de haber visto lo que vimos en el capítulo, o lo que Pablo menciona en el versículo, perdón, en el capítulo 7, esto es un gran consuelo para nosotros. El saber que a pesar de que estos hijos de Dios sean afligidos, que estos hijos de Dios padezcan persecución y que padezcan por las cosas de este mundo, todas estas cosas obren para bien. Incluso ser deficientes en estas cosas que antes vimos son para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque somos exhortados. Cuando estamos siendo eh, negligentes en guardar los medios de gracia, cuando estamos siendo negligentes en andar de esta forma, somos afligidos usualmente. Y al ser afligidos, ¿qué recordamos? Recordamos que este Dios nos ama, que todas estas cosas son para que sea santificado, que todas estas cosas son para mi propio bien. Es por esto que debe ser un consuelo para nosotros, que a pesar de que seamos atribulados, que a pesar que luchemos con muchas cosas y que a pesar de que no podamos alcanzar perfección, todas estas cosas obran para nuestro bien. Y esto debe de ser un motivo de nosotros para adorar a Dios y para alabarle y exaltarle por lo que por lo que Él es. Somos afligidos. Bueno, no pensemos tanto en la aflicción, pensemos en por qué están pasando esas cosas y qué es lo que Dios quiere mostrarme. Porque todas estas cosas, al fin y al cabo, como mencioné anteriormente, obran para nuestro bien. Y en último lugar, este versículo también nos dice que todas las cosas ayudan a bien y nos vuelve a aclarar que no, que son a los que aman a Dios, pero también nos aclara y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Parece que estas palabras se han añadido como una corrección para que nadie piense que los creyentes, por el hecho de amar a Dios, obtengan como consecuencia las adversidades. Sabemos que cuando se trata de la salvación de los hombres, sabemos que cuando se trata de la salvación, los hombres empiezan gustosamente por ellos mismos y se imaginan muchísimas cosas por las cuales alcanza la gracia de Dios. Por eso Pablo ha dicho que quienes aman a Dios y le sirven antes han sido elegidos por Él, que es justamente lo que nosotros vimos al inicio de las características. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta palabra propósito excluye expresamente todo cuanto se imagine acerca de los hombres, de que los hombres pongan algo de su parte, como que si Pablo dijese que la causa de nuestra elección está únicamente en la secreta y buena voluntad de Dios.
Esto mismo se ve más claramente aún en Efesios 1, del 4 al 10, y en Timoteo, en segunda de Timoteo 1:9, donde se encuentra expresada la antítesis entre el propósito divino y la justicia humana. No cabe duda, hermanos, que Pablo, al decir que nuestra salvación se funda en la elección de Dios, ha procurado abrirse camino para su afirmación siguiente, diciendo: por la misma ordenanza celestial, las aflicciones tienen un objetivo. Las aflicciones tienen por objeto hacernos conforme a Cristo, uniendo con un lazo fraternal la salvación y el sufrimiento de la cruz. Entonces, hermanos, es un versículo muy corto, pero como vemos, podemos examinarlo, podemos profundizar de tal manera que podemos usar este versículo que parece que no aplica para aquellos que no son hijos de Dios, podemos usarlo también para predicar el Evangelio. Porque las personas, como vimos, piensan que son hijos de Dios, que aman a Dios, pero la realidad de los hechos que acabamos de ver es que no lo hacen. No aman a Dios, aman al mundo. Por lo tanto, las cosas para ellos no ayudan a bien, porque esto aplica solamente para aquellos que aman a Dios. Somos altamente privilegiados, hermanos, e inmerecedores de tantas bondades que el Señor nos muestra. Y la única manera que podemos ver todas estas promesas es si nosotros venimos a la palabra de Dios. Solo aquí es donde nosotros podemos encontrar consuelo, podemos encontrar exhortación, pero también de la misma mano que consuelo podemos encontrar ánimo. Y es esta misma palabra que nosotros debemos usar en nuestras conversaciones con nuestros hermanos, para que sí podamos alentarlos, para que sí podamos animarlos, para que así podamos recordar todas estas preciosas promesas que tenemos o que son sí y amén en Cristo Jesús. Que al examinar estas cosas, hermanos, seamos animados a, como les dije antes, a examinarnos, que podamos ver cómo nosotros estamos andando, pero que principalmente podamos glorificar a nuestro Dios por tantas bondades tan preciosas y promesas tan preciosas que nos ha dado en Cristo. Que podamos ver a Cristo cada vez más precioso, de tal manera que podamos ver al mundo detestable. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te queremos dar gracias por esta oportunidad que nos has permitido de abrir tu palabra, de escudriñarla. Es nuestra oración, amado Dios, que podamos examinarnos, que podamos ser cada vez más conformados a la imagen de nuestro Salvador, Jesucristo. Padre, que estas palabras no queden simplemente en nuestras mentes, sino que también podamos aplicarlas, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Es mi oración, Señor, que esta tu palabra sea de bendición para mis hermanos, como lo ha sido para mí también. Guárdanos en nuestros hogares y te damos gracias porque nos has permitido un domingo más disfrutar de otro día que te pertenece a ti. Oramos todas estas cosas en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Creo que no vamos a poner pista hoy. Y el Señor les bendiga. Recordar que hoy no tenemos cena del Señor porque el pastor está en Miramar. Y sí, solamente ese recordatorio.